¿Cómo están? Buenas noches. Primero, gracias por venir, 15 de diciembre, y con el calor que hace, no es un dato menor. Gracias, chicos, por invitarme al laboratorio. Fer, Antonio, gracias, muchas gracias. Va a ser un placer hablar de esto con ustedes, porque es un tema que no se toca mucho, y ahora que me acabo de enterar que lo dijeron ustedes, así que ustedes se metieron en esta, yo no fui. Es un tema pesado, es un tema que no se habla mucho, así que cuando me lo dijeron me pareció un hermoso desafío, porque la idea es que intercambiemos conocimientos. Me encantó que fueran farmacéuticos, porque ustedes ven al paciente desde otro ángulo totalmente diferente a nosotros. Ustedes lo reciben todos los días, cuando van a buscar medicamentos, mes a mes, por ahí nosotros pasamos 3 meses, 6 meses sin verlo, y entonces la idea es que intercambiemos conocimientos. Me paran, me frenan, me dicen no entendí esto me aporta más, o algún consejo para el mostrador, lo que me puedan aportar. Yo voy recibiendo información y les voy contando lo que yo les puedo ayudar. Frénenme para un comentario, para una pregunta, lo que necesiten, sin miedo, sin nada, porque la idea es intercambiar conocimiento, ¿sí? A mí me sirve muchísimo lo que ustedes me cuenten para seguir sumando experiencia para mí, ¿sí? Bueno, yo trabajo, como les dice ahí, en el Sanatorio Allende, con mucho orgullo, todo lo que quieran, pero mi gran amor está acá. El año que viene, hace 20 años que estoy en el Hospital San Roque, y mi mayor desafío está ahí, el día a día de estos pacientes que son un poquito más complicados y tienen menos recursos. Vamos a meternos un poquito más y les voy a contar que la neuropatía diabética es la complicación más común de la diabetes. Aunque uno no la piensa y cree que son eventos cardiovasculares y cree que es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía en general, ¿no? Todo en conjunto es la complicación más frecuente que tienen los diabéticos. Afecta a más del 50% de los pacientes con diabetes y abarca un grupo de síndromes clínicos y subclínicos. ¿Qué quiere decir clínico? Clínico es el que tiene síntomas y subclínico el que no tiene síntomas. Porque puede estar presente la neuropatía sin tener un solo síntoma. Ese es el desafío mayor de nosotros, ¿sí? De ustedes de farmacia, nosotros en el consultorio, que el paciente sin síntomas uno puede descubrirle la neuropatía. Con diferentes manifestaciones caracterizadas por daño focal o difuso. Focal es en un nervio solito y difuso en toda una red nerviosa. Del sistema nervioso somático o el autónomo. Es una complicación frecuente, es de diagnóstico tardío, y esto es responsabilidad pura y exclusivamente nuestra, porque no la buscamos, ¿sí? Tiene un elevado impacto sobre la calidad de vida. Ustedes van a ver ahora que cuando yo les vaya contando todo lo que le provoca, realmente tiene mucho impacto en la calidad de vida en el día a día del paciente. Es muy incómoda, es muy molesto, y ustedes lo escuchan seguramente más que nosotros. Y requiere un tratamiento multifactorial desde muchos factores, no es que una sola cosita. Entonces los profesionales de la salud debemos pensarla y debemos buscarla, ¿sí? La verdad es que no es lo que pasa en la práctica diaria. Nosotros miramos el laboratorio, hemoglobina glicosilada, los ojos, los eventos cardiovasculares, y si el paciente no lo manifiesta, no nos busca, no nos la pelea, lo pelea el diagnóstico del pobre paciente, porque nosotros es un interrogatorio muy minucioso el que hay que hacer, y la realidad que en la práctica diaria es poco el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que buscarlo. La prevalencia va desde un 8% a un 90%, no hay, he buscado varios estudios, no es clara. ¿Por qué? Porque no es fácil diagnosticarla, no están unificados los criterios, no es como decir, che, en diabetes podemos tener tanto porcentaje de prevalencia, o tenemos 360.000 en Argentina, porque están claros los diagnósticos. Vos teniendo esto, sos diabético, ¿sí? En la neuropatía, como no están claros los criterios, es muy difícil tener números.
los que me parecieron más parecidos a la realidad fue que el 8% de los diabéticos de reciente diagnóstico, ¿sí? O sea, el paciente que me diagnostiqué hoy diabetes, el 8%, si uno los va a buscar, tiene neuropatía. Entre el 60 y el 90, luego de 20 años de evolución. Por supuesto que esto depende, no va a ser lo mismo el paciente que tiene glucemia de 100 que el paciente que tiene glucemia de 300, ¿no? O sea, ustedes lo ven. Por ahí algunos de ustedes de farmacia pueden tener este servicio que es de monitorizar y encontrarse con glucemia de 300 y la gente anda como si nada, y el paciente que está acostumbrado a tener esa glucemia. Por supuesto que ese va a ser el que se complica más. Y algo que les quise poner, que es esto que está abajo, vieron que hay una, ahora se ha acertado, ahora ya hace unos años, esto de la prediabetes, ¿sí? Porque el preinfarto, la preneumonía y el pre-ACV no existen. En la prediabetes, desde el año 2010, nos dejaron llamar la prediabetes para que tenga el impacto de la palabra diabetes, entonces el paciente se empieza a cuidar. Todo lo que es intolerancia a la glucosa alterada en ayunas, la insulina resistencia, esta famosa insulina resistencia que anda por todos lados, la obesidad, todo lo que esté entre 100 y 126 es prediabetes. Bueno, agarraron un grupo de pacientes y los estudiaron. El 62% ya tenía neuropatía. O sea, miren si no hay que pensarla. Estamos llegando tarde, una vez más estamos llegando tarde. Clasificación. Hay varias. Vamos a tratar de hacerlo lo menos complicado y lo más práctica posible. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Tenemos la clasificación clínica y una clasificación práctica. Volvemos a la clínica. La clínica es la rápidamente reversible, ¿sí? Es la neuropatía por hiperglucemia y la neuropatía en la prediabetes. Es la neuropatía del debut diabético. El paciente que va a la farmacia, porque usted dice 400, no, pues yo no soy diabético. No, pero viste que es la negación. Lo primero que hacemos es, los pacientes diabéticos, lo primero que hacen es negarlo. No, yo no soy diabético. Bueno, en ese debut, yo que tuve la suerte de recibir pacientes en guardia, han venido pacientes, por ejemplo, por una desviación del ojo, que es la desviación del motor ocular común, que no puede acomodar al paciente, ¿sí? Ese paciente, con el tratamiento, revierte esa neuropatía. ¿Sí? Es una neuropatía reversible, ¿sí? Después, las polineuropatías simétricas, que tenemos sensitivo-motoras, sensitivo-agudas, autonómicas, y la focal y multifocal, que es la craneal, troncal, focal. Eso me parece como muy específico y muy aburrido. Esta me parece un poquito más práctica, que es, la neuropatía diabética puede ser asintomática o sintomática. En la sintomática, como le dije, es muy fácil porque el paciente te lo pide el diagnóstico. Literalmente te lo pide, o sea, te manifiesta cosas que vos tenés que hacerle el diagnóstico. La asintomática es el mayor desafío. Después tenemos difusa y simétrica. La difusa y la simétrica es el pie diabético. Es difusa. ¿Por qué? Porque es en todo el árbol eléctrico. Yo así digo el paciente, en el cableado interno. Es en todo el cableado interno y es bilateral, ¿sí? Y es simétrica de los dos lados por igual. Y la focal y radiculopatía, estos son muy poco frecuentes, pero existen, como la del motor ocular. Nosotros tuvimos un enfermero en el hospital que debutó con una neuropatía del nervio espinal y no podía levantar el brazo. Le hicieron, imagínense, miles de estudios y lo que era, iba acompañado ese debut con 500 de glucemia, se normalizó la glucemia y con el tiempo recuperó. O sea, ¿qué es? Una mononeuropatía irreversible. Reversible, ¿sí? Y después tenemos la autonómica, que es otro gran desafío, que es la cardiovascular, gastrointestinal, genitourinaria, sudomotora, metabólica y pupilar, ¿sí? Yo repasemos un poquito, el sistema nervioso es el central, el periférico es todo lo que está desde la columna, toda la cola de caballo y todo lo que tenemos que llega hasta la punta de los dedos, y el autonómico es la parte del periférico que va a las vísceras, que va al corazón, que va al estómago, ¿sí? Pues todo eso tiene una inervación dependiente.
Entonces tenemos, de las que vamos a desglosar un poquito hoy, va a ser el pie y van a ser las autonómicas. Esto yo lo saqué de los cursitos que damos en el hospital para que el paciente entienda y vea, y se lo traje a ustedes para que puedan explicarle al paciente y reforzar y ayudarnos a nosotros en la educación en decir, tantos esos picos que hace el 300 o la hiperglucemia continua crónica, tanto los picos o como tanto permanecer en 250, ¿qué hace? Toxicidad aguda y toxicidad crónica. Eso lleva a la lesión tisular y a las complicaciones. O sea, todo el pico del fin de semana y estar permanentemente en 250 daña el nervio. Yo saben que les cuento a los pacientes en forma práctica que el nervio es como este cable, ¿sí? Adentro tiene cobre y afuera tiene plástico. Adentro, nuestro nervio, el cobre serían los axones y lo de afuera es la vaina de mielina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Anatomía, bueno, la vaina de mielina. Lo que hace la hiperglucemia es hacer lesiones en saca bocado. ¿Vieron la comparación? Medio nefasta para la diabetes, pero bueno, ¿vieron la cucharita para servir helado? Que saca el redondel, ¿sí? Que saca el circulito. Bueno, eso le hace la hiperglucemia al plástico. Eso le hace a la vaina de mielina. Se mete en la célula de Schwann y la destruye. Le va sacando. Entonces, es como que queda el cobre al aire libre. Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a usted cuando usted toca un cable que está pelado? ¿Le da electricidad? Acá es lo mismo. Aquí es lo mismo. Entonces, ese ejemplo, el paciente le grafica bastante lo que pasa en todo su sistema nervioso. Tanto los picos como lo continuo. Esto es un poquito más complejo y es lo que les decía recién. El efecto del daño de la hiperglucemia causa, miren por quién tiene predilección. Por la retina, entonces ahí tenemos la nefropatía, la retinopatía diabética, en el riñón y tenemos la nefropatía diabética y en las células de Schwann, que son las células de los nervios periféricos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tiene predilección por esa? ¿Por qué no le hace otra cosa en otra parte del cuerpo? Porque esas células son las que no se pueden defender de la glucosa. Tienen roto el mecanismo de sacarse glucosa de la célula. Entonces, cuando entró y daña. ¿Sí? Y acá bueno, se nos complica un poquito más. ¿Qué hace la hiperglucemia? Hay producción de superóxido, ¿sí? Y activa 4 vías. No me odien, solamente se las voy a mostrar. El aumento de los poliones, ¿sí? Todo eso aumenta el estrés oxidativo y la osmolaridad intracelular, destruye la célula. La producción de Age, ¿sí? Todo eso aumenta la disfunción celular, le modifica las proteínas que están adentro de la célula, la destruyen. Activa la proteína quinasa y por todas este aumento de interleuquinas, miren todo lo que provoca. ¿Cuál es el resultado de esto? Destrucción celular. Y el aumento de la vía de la exocinasa, que aquí lleva a oclusión vascular, porque los nervios también tienen irrigación. O sea, también hay arterias que llegan a los nervios. Bueno, al destruirle quien la nutre, se muere, la célula muere. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, esto no, era para nombrárselos y para que sepan que hay algo intracelular que está complicando realmente a la célula de Schwann. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica diaria? Bajamos ahora un poquito a la tierra. Lo buscamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como agentes de salud? A partir del diagnóstico en el paciente diabético tipo 2 y a los 5 años en el diabético tipo 1. Recordemos que el diabético tipo 2, el paciente está más ligado a la obesidad, a la herencia, ¿sí? Mi papá diabético, yo diabético, ¿sí? Si yo no hago actividad física, aumento de peso, grandes posibilidades de tener diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 1 es la del niño y el signo dependiente, ¿sí? En ellos, a los 5 años buscamos. En el paciente diabético tipo 2, desde el inicio. Desde el inicio hay que pensar.
y hay que buscarlo. Trabajar mucho sobre los factores, ¿sí? Como les decía recién, sobre los factores modificables y los no modificables. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, como la genética, como haber nacido el papá diabético, eso no lo podemos cambiar. Sí podemos trabajar y es acá donde vamos a trabajar. Hasta acá más o menos sabemos qué es, ¿sí? Cuál es la causa, cuál es la fisiopatogenia. Ahora vamos a desglosar un poquito lo que es la parte autonómica, ¿sí? Es todo el sistema nervioso periférico que llega a los órganos. Todavía no estamos hablando del sentir, todavía no estamos hablando de cardiosensibilidad, nada. Miren que uno cuando nos decían neuropatía diabética, uno que piensa en los pies nada más. No. Y la tenemos subclínica y clínica, con síntomas o sin síntomas. Yo les traje acá, son muchas, pero para las más importantes en frecuencia son estas: neuropatía autonómica cardíaca, gastrointestinal, genitourinaria, disfunción sudomotora y la metabólica. ¿Ah? La neuropatía autonómica cardíaca es de las neuropatías autonómicas, dejémoslo periférico, del sentir y de todo eso, de las autonómicas es la más frecuente. Es la más frecuente y es una de las complicaciones más frecuentes es la cardiovascular. Implica a todo el sistema nervioso que viene a inervar el corazón y las arterias. ¿Sí? El corazón y las arterias. Para que ustedes me entiendan, cuando nosotros, ustedes están acá sentaditos, se toman la frecuencia cardíaca, quizás tienen 70, 80, llega a haber un lío acá, algo, y salimos corriendo, a todos nosotros se nos activa el sistema simpático, el de alerta, el de huida, y se nos va la frecuencia cardíaca 110. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco, para poder trotar, para poder despabilarnos. En ellos es un éxito, está todo alterado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Taquicardia en reposo, hipotensión ortostática, intolerancia al ejercicio, inestabilidad cardiovascular en las operaciones, isquemia silente. Miren todo lo que, todavía no hablamos de los pies, miren todo lo que le pasa en el corazón al paciente cardíaco. Entonces después tenés el paciente que te dice: yo estaba viendo tele y tengo taquicardia. Y después se me pasa solito. Hipotensión ortostática. Esto siempre pasa, que la caída del paciente diabético, sobre todo en la tercera edad, es por esto. El paciente está acostado y se levanta de un momento para el otro y hay un secuestro vascular, o sea, una cuestión hidrostática. El paciente pasa de acostado a parado y hay un secuestro de la corriente. Entonces yo les digo al paciente: no le llegue el agua al tanque, literalmente. No le llega. Entonces, ¿qué decimos nosotros como consejo? Usted está acostado, entonces primero se sienta, espera un ratito, después se para, espera otro ratito y sale. ¿Sí? Cuando ellos lo hacen de supino al recto, hace el secuestro y caen redondos. Esa manifestación es aumentada en el paciente diabético. Intolerancia al ejercicio. Y el pobre paciente, nosotros decimos: tiene que caminar. ¿Cómo que no aguantaste 10 cuadras? No toleran el ejercicio, porque ellos van con la frecuencia cardíaca que ustedes hoy están sentados. Entonces no aumenta el gasto cardíaco. O sea, el gasto cardíaco es lo que yo necesito para andar, para que mi cuerpo circule. Nosotros la frecuencia cardíaca es la que nos saca. En ellos dijimos que no se aumentaba, porque la tenían en reposo alta. Entonces no lo toleran realmente no lo toleran. Y adentro del quirófano es el desafío más grande para los anestesistas, ¿no? Porque el anestesista entra un paciente diabético y dice: acá sonamos. ¿Qué tiene de bueno? Es que hay que buscarla, hay que pedirla, y entonces hay que decirle al anestesista: che, estás entrando un paciente diabético aquí, por favor. Tenés que preparar drogas, porque de bien que estás, se te va a ir la frecuencia a cualquier lado, y vos tenés que tener drogas preparadas, porque por eso está aumentada la mortalidad, por eso se mueren más, por eso se complican más, porque no las buscamos y no prevenimos. La isquemia silente
sabemos nosotros que el paciente en la guardia, yo he tenido pacientes en la guardia conectados al electrocardiograma, supradesnivel en el electro, que quiere decir que el paciente se está infartando en mi cara, y vos le preguntás, ¿qué sentís? Nada. O sea, no tiene sensibilidad en el corazón. Dice, no, por ahí me da un poquito de dolor en el cuello, una molestia, o se me acalambra el brazo izquierdo. Nosotros con un infarto, los no diabéticos, realmente vamos a tener un dolor bastante importante. Ellos no lo sienten. Bien, acá desglosamos un poquito, tiene disminución de la frecuencia cardíaca. El indicador más temprano de toda la neuropatía cardíaca es el indicador más temprano. Entonces, decir, ¿cuánto nos lleva a nosotros en consultorio tomar la frecuencia cardíaca? Nada. Es bastante práctico y es el signo más característico. Se evidencia a través de la falta de variación de la frecuencia cardíaca. Vamos de nuevo ahí. Falta de variación de la frecuencia cardíaca entre diferentes estímulos. Insisto, estamos acá nosotros, salimos corriendo y se va a 100 la frecuencia cardíaca. En ellos 180. Entonces llegan a la esquina y están, no pueden compensar. Y nosotros que le decimos, haz ejercicio, no seas vago, haz ejercicio. No entendimos nada. Le exigimos un montón. Entonces, esto no es que uno lo pienso, yo lo veo. Hay estudios, hay evidencia que nos demuestran que realmente la mortalidad aumenta un montón. Afuera y dentro del quirófano. Esta intolerancia al ejercicio, como se los dije, reduce la respuesta de la tensión, disminuye el gasto cardíaco. Entonces nosotros, antes de mandar a un paciente así a hacer actividad física, hay que realmente diagnosticarle si tiene o no neuropatía autonómica cardíaca y comprenderlo también, ¿sí? Inestabilidad intra- y perioperatoria. Este es el fantasma de los anestesistas. Miren por qué. Porque la morbimortalidad cardiovascular perioperatoria se aumenta de 2 a 3 veces en el paciente diabético. Puede presentar mayor declinación de la frecuencia cardíaca, por ahí en una cirugía cardiovascular, cuando tocamos algunas que otras nervios, arterias, venas, el anestesista te dice, se está subiendo la frecuencia cardíaca, se está subiendo, entonces el cirujano frena, o le da un poquito de respiración, o espera un poquito hasta que baja la frecuencia cardíaca y seguimos de nuevo. Acá, al faltar esa alerta, el anestesista mira el monitor y está todo bien. Y de repente el paciente se para. Porque no tiene esa alerta. Todo eso tenemos que tener en cuenta. El soporte vasopresor es requerido más a menudo. O sea, necesita... Sí. En el caso de la cirugía, ¿qué pasa? ¿Cómo lo previenen? ¿Qué es lo que llama la atención? Cortan la cirugía cada 20, 30 minutos. Emiten electrocardiogramas y ven la frecuencia cardíaca real. ¿Entendés? Claro, el parámetro. No, aparte de saberlo. Si vos tenés, voy a decir, estoy entrando un paciente diabético con neuropatía autonómica diagnosticada, tenés norepinefrina, tenés un montón de drogas para bajarle su vida. Y lo hacen farmacológicamente. Pero está bueno saberlo para poder manejarlo. Bueno, y esta es otra cuestión que es metabolismo disminuido de las drogas y peor cicatrización. En lo del metabolismo disminuido de las drogas, si ustedes se acuerdan de la farmacocinética y la farmacodinámica, que ustedes conocen eso mejor que nosotros, todo tiene una vida media. Bueno, el diabético está alterada, más o menos. Entonces, la anestesia te puede durar menos o puede tener una recuperación de más tiempo. Entonces el anestesista podrá planificar el manejo anestésico, esto que decías vos. Tiene que estar alerta a esas cosas y no estar tan tranquilo por ver un monitor común. La isquemia silente no se conoce bien por qué, se cree que es por umbrales alterados del dolor o subumbrales de isquemia insuficiente, disfunción en las nervios aferentes del corazón, por eso es que el paciente se está infartando y no siente nada. ¿Y qué te puede decir? Tos, náuseas, vómito, cansancio.
cáncer, disnea. Si usted viene un paciente y les dice esto, y es diabético hace 15 años, obeso, dislipémico, hipertenso, hay que pensar mal. Siempre hay que pensar mal. Con el diabético siempre hay que estar alerta. El diagnóstico de la neuropatía cardíaca lo hacemos por estos síntomas y los test de Ewing, que son todos, hacen los cardiólogos, ¿no? Pero son todos test que normalmente una persona variaría la frecuencia. En ellos se los hacemos y no varía la frecuencia. ¿Ven? Son todas, los hacen hacer respiración profunda, el cambio de cúbito, caminar 10 metros y les van midiendo la frecuencia cardíaca. Y esa variación es la que les hace el diagnóstico. Ahí son pacientes conectados a los electros, ¿ven? Y la frecuencia cardíaca y inspiración. Ahora estamos bien jugados con el tiempo, si no podemos hacer la prueba de que nos tomamos la frecuencia cardíaca y nosotros inspiramos profundo, aumentamos la presión negativa del tórax y la frecuencia cardíaca baja. En el diabético sigue igual, porque es autónomo. Sugerencias. Sospechamos y buscamos la neuropatía autonómica. Hacemos los test diagnósticos, evitamos los fármacos que tienen acción sobre el sistema nervioso autónomo, que son todos los colinérgicos, y optimizar el control glucémico, por supuesto. Hasta ahí la neuropatía autonómica cardíaca, y acá viene la más molesta, porque la otra no molesta, pero esta es realmente la altera la vida del paciente. Neuropatía autonómica gastrointestinal. La frecuencia es del 20 al 30%, pero se dice que a los 20 años el 100% de los pacientes diabéticos tienen neuropatía entérica, neuropatía gastroparesia diabética. La gastroparesia diabética es la permanencia del alimento dentro del estómago un tiempo superior a 90. Bueno, doctora, pero ¿cuál es el problema de eso? Volvamos a la farmacodinamia, la farmacocinética, y es la disociación, el desacople insulino-glucosa. Ustedes conocen la Novorapid, que es la insulina aspartica. Esa insulina aspartica, nosotros ¿qué le pedimos al paciente? Que se controle y se coloque la insulina 15 minutos antes de la comida. ¿Sí? Entonces, yo me tomo la glucosa, me coloco la insulina, tengo acá la glucosa. La glucosa va a hacer esto, porque se absorbió la comida en el estómago, sube, y está estudiado que la insulina también tiene que hacer esto. Entonces, enganchan justo el pico de la insulina con el pico de la hiperglucemia de la comida. Pero si yo vengo y pongo 15 minutos antes, la comida está acá, no se absorbió. Miren qué pasa. Es el desacople insulina-glucosa. Cuando la insulina empezó a actuar, todavía no se absorbió la comida, el paciente es hipoglucemia. Y a las 2 horas tiene hiperglucemia de 300. Y el paciente no entiende nada. Y dice, doctora, yo le juro que comí y me puse la insulina. No está mintiendo. Tiene esa famosa desacople insulino-glucosa, que es el desafío más grande para los diabetólogos, acomodar esa insulina a justo ese momento, porque no sabemos si va a tardar en el estómago 3 horas, 4 horas, ¿sí? Esos desbarajustes son el desafío más grande. Perdón, doctora. Sí. Entonces, ¿cada paciente tiene su tiempo de colocarse la insulina? Sí, igualmente yo te quiero contar algo. La gastroparesia diabética, viste la frecuencia, ¿no? Realmente yo la he visto en pacientes del hospital con muy mal control metabólico y realmente es un infierno su vida, porque no saben cómo ponerse insulina. La basal no pasa nada, pero la Novorapid, la aspartica, sí, o tenemos la PID, tenemos un montón de glicina, aspartica, un montón. Ese es el gran desafío, no saben a qué hora ponérsela. ¿Qué pasa? Hacemos como con los niños. A los niños esperamos que termine el plato y después se le inyecta la insulina, porque el niño realmente te dice, no quiero más. Lo mismo. Muchas veces, si uno lo puede estudiar al vaciamiento gástrico y te dice, el gastroenterólogo te dice 3 horas y media, doctora, listo. Entonces vos comés a la 1, a las 4 te colocas la Novorapid. Ese paciente te mira como, usted está loca.
pero para tratar de hacer coincidir la hiperglucemia de la comida con el pico de la rápida. Miren todo lo que le causa: náusea, saciedad precoz, distensión abdominal, vómitos, inestabilidad glucémica, por esto que dijimos. Es realmente muy molesto. La enteropatía, que es dentro de lo gastrointestinal, diarrea, sobrecrecimiento bacteriano, incontinencia anal, constipación, ausencia del reflejo gastrocólico. Es muy molesto, chicos. Miren lo que he visto, la alteración de la vida social del paciente es tremenda. Hay que hacer un interrogatorio dirigido, ¿sí? O sea, hay que preguntar al paciente sobre todas estas cuestiones que a veces no le preguntamos. Usted cuando come, ¿cómo mide la glucosa? ¿La mide antes? ¿Tiene saciedad? ¿Siente pesadez después de comer? Bueno, entonces tenemos que pensar que quizás no está digiriendo bien, y esto simplemente por un prokinético se soluciona. Si se apride, no se apride, todo esto se soluciona. Tenemos la gastroparesia, irregular. Acá está lo que les explicaba. Irregularidad de la absorción de los nutrientes, desacople insulina-glucosa, hipohiperglucemia. Contribuye más a la gastroparesia. Es un círculo vicioso. El tratamiento, que esto quizás les sirva más a ustedes para la práctica diaria. Decir al paciente: come poquito y de poco volumen. No estimulemos tanto el estómago de la expansión y que se enlentezca tanto. Bajo contenido en grasa, bajo contenido en fibra, porque no puede comer nada. Alimentación parenteral en casos muy graves. Lo tuvimos. Una paciente Eugenia, que pobrecita no había forma de que pudiera comer, así el apoyo hasta que la controlamos de glucemia. En el hospital tuvimos que tenerla con nutrición entera. Las medidas farmacológicas son, bueno, adecuar la insulinoterapia, por esto que decía, y metoclopramida, mosapridecinita, domperidona, el caso de la eritromicina cuando hay sobrecrecimiento bacteriano. Pero todos estos son prokinéticos. Ayudan a que en vez de durar 6 horas la comida en el estómago, dure 2. O sea, acerque un poquito más a lo normal. Esta es la que también les van a contar a ustedes, la sudomotora, que dice el paciente: yo transpiro de acá para arriba y me baño. ¿No se lo han dicho nunca? Me baño, te dicen. Me baño. Es muy molesto, imagínense. Pero gente que tiene que llevarse 2 camisas al trabajo. Intolerancia al frío, alteración en el gusto y piel seca, que gracias a Dios lo de la alteración del gusto es bastante infrecuente. Antes se hacía el test de Rider, se inyectaba colinérgico, se medía. Yo lo he visto hacer un par de veces, pero hace mucho. Esta es respuesta normal, border y patológica, no se hace más, o sería una locura inyectarle algo, tocar un pie de un diabético, nadie se mete ahí. Actualmente, ¿qué hacemos? Interrogamos dirigidamente, no se realizan más test invasivos, nada que hagamos que lastimar un pie diabético, ¿no? Revisamos los pies y educamos para prevenir las lesiones. Otro gran aspecto de los diabéticos: disfunción sexual. Y cuando decimos disfunción sexual, no decimos la disfunción eréctil, que es lo que primero piensa el paciente y es por lo que viene. Decimos eyaculación retrógrada, vejiga neurogénica, incontinencia urinaria, nicturia, micción frecuente, urgencia, chorro débil, disminución de la libido. La disfunción eréctil, por supuesto, que es el síntoma más molesto, y completa el 10, mínima el 17 y moderada el 25. ¿Qué escala usaron para eso? No sé. ¿Cómo quisieron medir, cómo le dijeron a un paciente si la disfunción eréctil era completa? No sé. Pero bueno, yo lo que le quería mostrar ahí era el porcentaje, que no se ve bien, ahí en 52, de pacientes con disfunción eréctil. Bueno, esto es importantísimo también, que hay que tener en cuenta que a la disfunción eréctil le provocan todas estas enfermedades. Tampoco le echen la culpa a todo el diabetes, pobre diabetes, pero viene la ansiedad, el estrés, la alcohol, el cansancio, la depresión, la tensión con la pareja, fármacos,
Todo eso, la disfunción eréctil también, nos defendamos un poco. Vejiga neurogénica. Es la disminución de la sensibilidad de la distensión. Nosotros, cuando se va distendiendo la vejiga, realmente llega un momento que no damos más. No damos más porque tenemos el detrusor que se vamos sintiendo. El diabético, si no fue a orinar en todo el día, no pasa nada. Y va así, se va distendiendo. Si ellos tienen que tener el hábito de sentarse a orinar sin tener ganas. ¿Sí? Los síntomas aparecen en forma insidiosa con disminución de la frecuencia de las micciones. Entonces dice, no me levanto más a la noche a hacer pis. Pero lo mismo tengo 300, pero yo no me levanto más. ¿Qué le podés decir vos? Bueno, en la primera orina de la mañana, hacela en un tarro y medí cuánto orinas. Si vos tenés 400 adentro de una vejiga y no sentiste nada, es porque estás perdiendo la capacidad de sentir la necesidad de orinar. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, no es normal tener 400 medio litro en la vejiga. Tenemos que llegar doblados con ganas de orinar, teniendo eso. Nuestra conducta les preguntamos sobre la disfunción eréctil, interrogamos sobre la micción y mandamos urología. Le dicen, obvio, no es tan obvio. En la práctica diaria, con la urgencia, con que tenés 15 minutos por paciente, lo último que le preguntás es disfunción eréctil. Es el hombre espera el último segundo, el último minuto, y lo que más le molesta es dice, ¡ay, le hago una preguntita! Ya que estamos. Y va a decir, siéntese, pues ya sabe lo que se viene. Es lo que más le molesta. Sobre la micción, nadie le pregunta al paciente, ¿orinas mucho en la mañana? Nadie. La verdad, hay que asumir la culpa, no le preguntamos si orina mucho. Y mucho menos nos gusta mandarlo con los urólogos. Todo esto tenemos, ¿sí? El sildenafil, vardenafil, talafil, yo se los traje porque a ustedes se los deben pedir tremendamente, ¿sí? Y quieren sin receta, aparte, ¿no? ¿Vieron? Requieren sin receta. Bueno, todo eso entre nosotros sí se lo podría dar sin receta porque está todo. El talafilo que tiene una vida media mayor, entonces es como más natural la cuestión. El paciente tiene todos los días talafilo y cuando va a tener la relación sexual se puede sumar un sildenafil. Siempre el talafilo es el que menos complicaciones tiene, o sea, no se sienta tan mal si le dan esto sin receta. La disfunción sexual en mujeres, disminución de la excitación, menos lubricación vaginal, dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, dificultad del orgasmo, es un montón. Bueno, hasta acá tenemos lo autonómico, ya está, ya con eso ya no quiere ser diabético. Lo autonómico, todavía no entramos a la parte periférica que se viene en los pies, ¿sí? Hasta acá hay una consulta de la neuropatía autonómica. La periférica, tenemos nervios en todo, los brazos, las piernas, en todo, pero la periférica vamos a apuntarnos más que todo en los pies. Nos causa dolor, discapacidad, ¿sí? Lesiones en los pies, infecciones, charcot, amputaciones. Seguimos con lo mismo, disminución de la calidad de vida. Hoy está súper de moda en los congresos hablar sobre la calidad de vida del paciente, sobre la carga de la enfermedad que le provoca. Entonces todo va a apuntar a eso, a la calidad de vida. Tenemos todas estas. Nosotros en este cableado externo que tenemos algunos cablecitos para la parte sensitiva, algunos cablecitos para la parte motora y algunos para la parte autónoma, ¿sí? Según si son fibras gruesas o finitas. El sentir es arrimarme a una, o sea, pisan literalmente una brasa y no lo sienten. Imagínense que esa parte sensible la tienen, o pueden tener la posición. Ustedes tienen un pie adelante. Si ustedes cierran los ojos ahora, yo les digo, ¿qué pie tienen adelante? ¿Saben cuál tienen? Ellos no. La parte motora no la perciben. No perciben a lo mejor, si se distraen mirando televisión, no saben qué pie tienen adelante. O sea, ni la posición. La parte sensitiva tiene insensibilidad, esto le va a decir el paciente, adormecimiento, ardor, frialdad, sensación de quemadura, marcha sobre algodones y neuralgia. Neuralgia es el dolor. En la parte motora,
dedos en martillo, ¿sí? Dedos en garra, el jarro valgo y el mal perforante plantar, que es el último, ¿no? Que es la úlcera en el pie. Y en la parte autónoma son callosidades, fisuras, osteólisis y charcot. El pie charcot, yo he visto muy pocos, he visto 2 en 19 años, es el pie del charcot, es una insensibilidad completa del pie, el paciente al mínimo roce, o sea, no, tal es así que el traumatismo es tan pequeño que el paciente no se acuerda cuándo fue. Generalmente es cuando chocan el pie con la cama, es un microtraumatismo que al tener tan alterado el sistema nervioso, no lo sienten y los huesos del pie se fracturan espontáneamente. Queda una bolsa de huesos, es una cosa increíble. Cuando uno lo ve no se lo olvida nunca más. Es muy impresionante. ¿Qué hacemos? Evaluamos ambos pies con reflejos osteotendinosos, diapasón, monofilamento, vemos la atrofia muscular, modificación de las líneas de fuerza del pie, dedos de martillo, hiperkeratosis y ulceraciones. Todo esto ahora se los voy a mostrar. Doc, también se queja mucho, o sea, no identifican las lesiones en las uñas. Sí, no. Infecciones. Sí, yo no quise traer lesiones en uñas porque si no nos íbamos a la 1 de la mañana, tremendo. La onicomicosis es tremendo. Sí, y en ellos, al no tener musculatura, las lacas estas no les funcionan. Pueden Vía estar oral, mucho tiempo. vía oral. ¿Cómo? Vía oral, Claro. Sí, la indicación es vía oral. Miren ahí, el examen físico, de ver, mirar, esto nosotros debemos hacerlo una vez al año, como mínimo una vez al año. Acá tienen los reflejos. Tenemos ese reflejo aquiliano y el reflejo patelar. Si no lo hacemos al paciente sentar en la camilla, que quede bien flojito y le hacemos una percusión, se llama, con el martillo en y tenemos ese reflejo. Ausencia total de reflejos es una gran manifestación. Tenemos reflejos por todo el cuerpo, ¿no? En los que más buscamos, los más cómodos para buscar son el rotuliano y el aquiliano. Esto es decirle, ese es el signo del abanico positivo. Le dice al paciente, le sacamos y le dice, abra. Y eso es positivo. Eso quiere decir que los músculos que tienen, nosotros acá tenemos metacarpos, en los pies tenemos metatarsos, antes de los deditos, ¿sí? Ahí entre medio tiene que haber un músculo y sistema nervioso periférico para que puedan hacer esto. O sea, no se hace esto porque sí. El paciente lo ve que intenta y no puede. O sea, este es el abanico positivo. O sea, el paciente todavía tiene musculatura y la inervación inerte. Puede separar los dedos. Y el diapasón. El diapasón es un sistema de vibración que mide las fibras gruesas. Nosotros lo tenemos en el consultorio. No sé si lo han visto. Es como un vibrador que lo golpeamos en la mano y empieza a vibrar, uno lo siente y lo apoyamos en la cabeza del dedo y el paciente te dice, lo siento, todavía lo siento, y te dice, lo dejé de sentir. Cuando te dice lo dejé de sentir, vos lo sacas, lo pones en la eminencia hipotenar, acá, en el huesito este que está acá. Si vos lo sentís todavía por más de 10 segundos, él debe de sentirlo. Entonces, esa es la respuesta positiva. O sea, yo lo siento y él no. Ya perdió esa percepción. ¿Sí? Eso es con el diapasón. Esto es con el monofilamento, le tocamos todos esos puntos. ¿Sí? Yo me acerco con el monofilamento, le muestro la mano y le digo, mira, esto es una tanza, yo le voy a clavar acá, es esto lo que usted me tiene que decir si siente o no. Se acuesta el paciente, cierra los ojos, dice, ¿siente? ¿No siente? Y ahí hay que jugar un poquito. Pasarlo al otro pie y dice, sí, lo siento. ¿En qué pie? ¿En el izquierdo? Estás en el derecho. O no tocar directamente y dice, sí, lo siento. Porque es difícil admitir que no sentimos. Entonces te lo dice, sí, lo siento en el derecho y vos no lo estás tocando. Todo esto les puede decir el señor en la farmacia.
el dolor es palpitante, es lancinante, es desgarrante, adormecimiento, entumecimiento, punzante, hormigueo, todo eso le dice. Todo eso le dice que sienten en sus pies y lo sienten. Lo que sí es muy característico es la tríada esta, que es bilateral, que es nocturno y que es quemante. ¿Sí? Con esa triada ustedes pueden decirle al paciente, vaya y vea, porque puede ser una neuropatía diabética. Tiene que ser nocturno, sobre todo aumentar durante la noche. Eso te lo traje, esa foto está horrible, pero yo lo que les quería mostrar a ustedes es que cómo esto de la musculatura les altera el punto de apoyo. Miren ahí lo que es el arco del pie, tiene una deformidad en cabo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión, saca fuerza del dedito, saca fuerza de la parte plantar. ¿Dónde viene la evolución? Ahí. Bien. Ahora vamos con el tratamiento. El tratamiento tenemos como dos ramas. Con una parte del tratamiento, ¿qué teníamos que hacer? Volver a tener plástico. ¿Sí? ¿Se acuerdan la vaina de mielina que la estaba destruida? Por un lado tenemos que volver a tener plásticos, tenemos que reconstruir la vaina de mielina. ¿Quiénes son los dos únicos que han demostrado reconstruir la vaina de mielina? Es la mejora del control glucémico y el ácido alfa-lipoico, que nosotros tenemos comercialmente como el ácido tiópico. Es lo único que ha demostrado volver a tener plástico, volver a tener vaina de mielina. Entonces, eso es lo único que nos podemos hacer para el paciente para volver a que sea un poquito reversible esa neuropatía. El ácido tiópico y mejorar el control glucémico. Y después tenemos la cuestión sintomática que vamos órgano por órgano. El ácido tiópico mejora el score de síntomas, mejora los síntomas neuropáticos entre 600 y 1800 por día. Eso, no, yo tomo uno solo. Fíjale, mire. Con uno solo va a estar un poco más lento. Con 1200 por día. En 2 semanas ya se ven los resultados del score se ha hecho en un estudio un score de dolor. Entonces se le va preguntando momento a momento cuál es el dolor y realmente lo ha bajado. ¿Qué tiene? Bueno, pocos efectos colaterales. ¿Y qué pasó en este estudio? Los pacientes dejaron de tener menos hipotensión ortostática y mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca. Entonces se cree que es eficaz en la neuropatía autonómica cardíaca. ¿Quién se va a negar? ¿Quién le va a negar ácido tiópico al paciente? Bueno, esto es todo que es muy aburrido, es todos los metaanálisis y los estudios que hay avalando lo del ácido tiópico. Y hay millones de drogas para el tratamiento del dolor. Yo les traté de traer lo que más usamos realmente, que tenemos. De los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, esta es la dosis, ¿sí? Hay que tener cuidado en estos pacientes por el prolongue QT, que es en el electrocardiograma, tenemos que medir, nosotros medimos de la Q a la T, y si tiene más de unos milímetros, milisegundos después en tiempo, no podemos dar esta amitriptilina, ¿sí? Porque tiene un riesgo de arritmia. La pregabalina, que es una de las más nobles que tenemos y que funciona muy bien, y que aparte, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué hora tiene el dolor? A la noche. ¿Qué hace la pregabalina? Exactamente. Entonces, acá está el arte nuestro en elegir todo lo que tenemos, lo mejor que hay para el paciente, ¿sí? Si el paciente sale a manejar un colectivo a las 4 de la mañana, pregabalina, ¿no? ¿Sí? Pregabalina, miren la dosis. A mí me da un poquito de esposo. Yo les traje lo que dice la bibliografía, pero yo les tengo un poco más de respeto. Arranco con 75, 150 y vamos viendo. Gabapentin se usa poco, lo uso poco porque la verdad que entre la pregabalina y la duloxetina tenemos el 90% de los pacientes.
la carbamazepina también, pero de los anticonvulsivantes el mayor indicado es la pregabalina. La duloxetina anda espectacular, espectacular, entre 60 y 120, y tenemos como opioides el tramadol. ¿Qué pasa con el tramadol? Como esto es algo crónico, el tramadol provoca adicciones. Ustedes saben la catarata de reacciones adversas que tiene el tramadol. Entonces yo creo que por una cuestión de sentido común hay que dejarlo para eso que dijimos que eran por momentos. Es decir, tengo una neuralgia tremenda porque tengo 500 de glucemia. Bueno, puedo poner tramadol hasta que baje la glucosa, pero la cronicidad del tramadol no es gratis en el cuerpo. Doc, perdón, Sí. una pregunta. ¿Cómo tienen el tema del metabolismo? Porque por las dosis tan altas, ¿cómo es el metabolismo de un diabético? ¿Te acordás que decíamos que tenía alterado el metabolismo de las drogas? Por eso hay que ir de a poquito, pero mirá las dosis. Estas dosis son dosis altísimas. Por eso. ¿Sí? Pero hay que llegar, hay que calmarles el dolor, porque realmente O sea, el criterio usa de mayor a menor, no es al revés. No, arrancas titulando. Arrancas titulando. Te puede venir un paciente a vos, vamos a la práctica diaria. Sí. Me dieron 75 de pregabalina, no hace nada. Bueno, para decir, tómese 2. Mira todo el margen que tenés. Tenés 600. Si toman 2 son 150. Mi cosquilla. Siempre a la noche, por la sedación. ¿Sí? Y si es un viejito que está en la casa que se toma la mañana y se duerme, ¿no es cierto? No pasa nada. Sí, yo creo que a esta altura en el 2023 no puede nadie estar sufriendo de dolor con todo lo que tenemos, ¿no? Yo lo veo inviable. Comentario final. La neuropatía diabética es una complicación frecuente, altera la calidad, después de todo lo que viene. No hay ninguna duda que les altera la calidad de vida. Debe ser investigada con herramientas clínicas y, si es necesario, las electrofisiológicas. El tratamiento está basado en el control de la glucemia, el ácido tióxico y los síntomas, ¿sí? Y las medidas no farmacológicas. La prevención debe ser el objetivo básico de esto. Yo acá le traje un par de consejos. Esto lo tengo yo, que esto es lo que agregué a último momento. Que nosotros estos son diapos del taller. Nosotros en el hospital San Roque, ¿sí? Tenemos 9 talleres al año, es uno por mes, en el que en todos los meses hacemos una introducción sobre alimentación, porque es el eje del tratamiento. Después tratamos, por ejemplo, pies, tratamos otra vez nefropatía, otra vez así para pacientes con diabetes y del hospital, ¿no? Con todo el desafío que es cognitivo el paciente del hospital, que a veces nos cuesta mucho que nos entiendan. Entonces tuve esas diapos y yo dije, se las voy a llevar porque es lo que quizás les sirve en el mostrador, ¿sí? A ustedes que nos ayuden a educar, porque esto es educar. Nosotros le decimos al paciente que lave, toque y mire los pies todos los días. No poner los pies en remojo. Si lo hace, no más de 5 a 10 minutos. Probar la temperatura del agua con el codo. Lavarse y secarse entre los dedos. Evitar los ungüentos y examinar los pies en una buena iluminación. Evitar los ungüentos. Nosotros le decimos, suponete este es el pie, del dedo para acá, crema. Entre los dedos, cualquiera de los, ustedes esto lo conocen más que nosotros, todo lo que son los spray, ¿sí? Entre medio de los dedos, pero entre medio de los dedos crema no, ¿sí? Nada que favorezca la humedad. Donde hay humedad tienen bacterias. Entonces, de acá para abajo, por el paciente no entiende nada, porque de acá para abajo le pedimos que hidrate, y de acá para arriba que seque, con los sprays. Aprender a buscar hematomas, cortes, ampollas, infecciones en el pie. ¿Ven? Todos estos son pacientes del hospital. ¿Ustedes creen que llega así y no sabían que tenían eso? Esas son las micosis. Las grietas. Esto es toda neuropatía. Esas callosidades y los mal perforantes. Los dedos del martillo. El pie del charcot. Miren ese pie y miren cómo queda el pie del charcot. Es una bolsa de hueso.
los juanetes y miren ahí. ¿Eso creen ustedes con la laca esa? Por favor. No. Aprender lo que hace. Y acá viene el chivo, bueno. Tiene que venir. Comimos. Usar crema hidratante con vitamina A, preferentemente que tenga urea, ¿sí? Masajes, no sobre las heridas abiertas ni entre los dedos y sin perfume. A veces una pavada, pero es importante cuidarse, mirarse. Les vaya al sol, vaya afuera, al patio, y ahí mírese, ¿sí? Medias blancas. ¿Por qué medias blancas? Quedan horribles los trajes, pero no importa. Porque si sangra, al sacarse la media blanca, lo va a ver. Si hay sangre, si hay secreciones feas, ¿sí? Lo va a ver. En la media negra no. Y la media tiene que ser blanca y de algodón, porque tiene que quedar la transpiración en la media, no en el pie, ¿sí? Y el algodón absorbe todo, ¿sí? Y ahí es para mostrarle, para lucir y para presumir con el equipo de diabetes del hospital que tenemos Nutri, tenemos enfermera, tenemos educación física y tenemos educación, porque creemos que la prevención es lo principal. Así que muchas gracias.